La millonaria lloraba en silencio, mirando sus piernas inmóviles. La niña de 4 años se acercó y dejó $5 sobre la mesa como si fuera un tesoro. «Es para tu tratamiento». La millonaria iba a devolverlos, hasta que la niña susurró: «Mi mamá dice que hoy te toca volver a levantarte». Su mamá había muerto. El café olía a canela y pan dulce recién horneado. Era uno de esos lugares en la colonia Roma donde la gente bien vestida se reunía para tomar su capuchino de $4 y fingir que el mundo afuera no existía. Las paredes eran de ladrillo expuesto, con plantas colgantes que derramaban sus hojas verdes como cascadas silenciosas. La música de fondo era jazz suave, el tipo que no molesta pero tampoco reconforta. Catalina Mendoza estaba sentada en una esquina junto a la ventana que daba a la calle Orizaba. Tenía 28 años, pero en ese momento parecía cargar con el peso de una vida entera. Su silla de ruedas era de las caras, esas que parecen diseñadas por algún arquitecto alemán obsesionado con la ergonomía. Negro mate, líneas elegantes, ruedas que no hacían ruido al girar, pero ningún diseño, por sofisticado que fuera, podía ocultar lo que representaba: una prisión con ruedas. Ese día, Catalina había salido sin maquillaje. Su rostro, habitualmente una máscara perfecta de base, rubor y labial coral, estaba desnudo, vulnerable. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en semanas. Y no había dormido. No realmente. 3 años de insomnio intermitente, de despertar en la madrugada sintiendo el fantasma de sus piernas, de ese dolor que los médicos llamaban neuropático, pero que ella simplemente llamaba infierno. Sobre la mesa, entre su taza de café frío y su celular boca abajo, había un folder médico abierto. La palabra irreversible estaba subrayada 2 veces con marcador rojo. El doctor Alejandro Bosch, su neurocirujano, tenía letra de médico, temblorosa, apresurada, como si escribir el diagnóstico completo fuera perder tiempo valioso. Pero esa palabra la había escrito con cuidado, letra por letra, como quien clava un clavo en un ataúd. Lesión medular completa, T12, paraplegia permanente, no regeneración nerviosa, irreversible. Catalina leía y releía esas líneas como si en algún momento las palabras fueran a cambiar de lugar, reorganizarse milagrosamente en una frase distinta. Hay esperanza, puedes volver a caminar. Pero no, las palabras seguían ahí, tercas, inmutables como lápidas. Sus manos temblaban, no por frío, sino por rabia contenida, por tristeza, por culpa, porque ese accidente no debió pasarle a ella. Debió matarla también, como mató a Ricardo. Ricardo, su nombre le dolía incluso pensarlo. Su novio, su amigo, su futuro. Conductor esa noche hace 3 años, en la autopista México-Cuernavaca. Iba rápido, sí, pero no imprudentemente. Solo rápido, como siempre. Ricardo amaba la velocidad, la adrenalina, esa sensación de control absoluto al volante de su BMW M3. Y entonces, un tráiler sin luces, mal estacionado en el acotamiento, se convirtió en un muro de acero. El impacto fue instantáneo. Ricardo murió al instante. El volante le atravesó el pecho. Catalina sobrevivió porque estaba atrás, revisando algo en su bolsa. El cinturón de seguridad la sostuvo justo cuando la columna vertebral se partió entre las vértebras T11 y T12, cortando la comunicación entre su cerebro y sus piernas como quien arranca un cable de raíz. 3 años, 1095 días en esta silla. Y hoy, en este café que olía a canela y falsas esperanzas, Catalina Mendoza había llegado a una conclusión. Ya no podía más. No era que quisiera morir, era que ya no sabía cómo vivir. Tomó su celular y abrió la galería. Había una foto de ella de pie, en una playa de Tulum, con Ricardo. Ambos sonreían como idiotas enamorados. Ella llevaba un vestido blanco que el viento inflaba como vela.
Él la abrazaba por la cintura. Se veían invencibles. ¡Qué estupidez! Nadie es invencible. Cerró la aplicación con más fuerza de la necesaria y dejó caer el teléfono sobre la mesa. Una lágrima se deslizó por su mejilla. No se molestó en limpiarla. La puerta del café se abrió con el tintineo de una campanilla. Entró Marcos Reyes, un hombre de 35 años, con el rostro curtido por el sol y las manos marcadas por años de trabajo con madera. Llevaba una camisa de mezclilla arremangada y jeans desgastados, pero limpios. Olía a pino y a aserrín, ese olor honesto del que trabaja con las manos. Su rostro tenía esa belleza serena de quienes han sufrido mucho pero no se han amargado. Y de su mano, brincoteando como conejito inquieto, venía Sofía. Sofía Reyes tenía 4 años y medio, pero su presencia llenaba una habitación como si tuviera el doble. Era menuda, con colitas desparejas que Marcos le había hecho esa mañana con más amor que habilidad. Llevaba un vestidito de algodón amarillo con una mancha de chocolate en el dobladillo que ningún detergente había podido quitar. Y en su manita derecha apretaba una bolsita de tela bordada, descolorida por el tiempo, pero obviamente muy valiosa para ella. «Papá, ¿me compras un pastelito?», preguntó con esa voz aflautada de niña pequeña. Marcos miró el menú pegado en la pared y calculó mentalmente. Un café para él, un jugo para Sofía, tal vez, solo tal vez, una concha si sobraba. Metió la mano en el bolsillo y sacó un puñado de monedas. Contó despacio, con la tranquilidad de quien ha aprendido a estirar cada peso. «Una concha, mija, pero la compartimos, ¿va?». Sofía asintió con la cabeza, seria como ejecutiva en junta de negocios. Se sentaron en una mesa cerca de la entrada. Marcos pidió lo mínimo y Sofía se quedó balanceando sus piernas bajo la silla, demasiado cortas para llegar al piso. Mientras esperaban, la niña miró alrededor con esa curiosidad infinita de los niños. Y entonces la vio, Catalina, llorando. Sofía dejó de balancear las piernas. Sus ojos oscuros, profundos como pozos antiguos, se clavaron en esa mujer de la esquina. No miraba la silla, no miraba las piernas inmóviles, miraba el rostro, miraba el dolor. «Papá», susurró, «esa señora está muy triste». Marcos siguió la mirada de su hija y vio a Catalina. Sintió una punzada en el pecho, reconocía ese dolor. Lo había visto en el espejo durante 18 meses mientras Elena, su esposa, se apagaba lentamente bajo las sábanas de un hospital. «Sí, mija. A veces la gente tiene días difíciles. ¿Crees que necesita ayuda?». Marcos sonrió con ternura. «No sé, Sophie, no siempre podemos ayudar». Pero Sofía ya no lo estaba escuchando. Había abierto su bolsita de tela y sacado un billete de $5, arrugado, doblado 1000 veces, pero perfectamente conservado. Ese billete representaba meses de ahorros, monedas que Marcos le daba cuando ayudaba a barrer el taller, cuando ordenaba sus juguetes sin protestar, cuando se portaba bien en la fila del súper. Sofía había estado ahorrando para algo importante, decía. Marcos nunca le preguntó qué. Los niños tienen sus secretos. Y ahora, sin decir palabra, Sofía se bajó de la silla y caminó hacia Catalina con esos pasitos cortos y decididos. Marcos se quedó helado. «Sofía, espera». Pero ya era tarde. Catalina sintió una presencia pequeña a su lado. Levantó la vista y vio a una niña parada junto a su mesa, mirándola con una expresión que no era lástima. Era algo más, algo parecido al reconocimiento. La niña estiró su manita y dejó el billete de $5 sobre la mesa junto al folder médico. Lo hizo con la solemnidad de quien entrega un tesoro. «Es para tu tratamiento», dijo Sofía. Catalina parpadeó, confundida. Por un momento no supo qué decir. Miró el billete arrugado, luego a la niña, luego al hombre que corría detrás de ella con cara de disculpa anticipada. Una sonrisa triste cruzó los labios de Catalina. «Ay, chiquita». Su voz salió rota, como vidrio molido. «Guárdalo. Yo tengo dinero, mucho dinero». Sofía ladeó la cabeza como si no entendiera. «Entonces, te falta otra cosa».
Catalina sintió que algo se rompía dentro de su pecho. ¿Cómo podía una niña de 4 años ver con tanta claridad lo que los adultos se empeñaban en disfrazar? Tomó el billete con cuidado, como quien sostiene un pájaro herido, y lo extendió de vuelta hacia la niña. «Eres muy linda, pero no puedo aceptarlo, de verdad». Sofía no tomó el dinero. En cambio, dio un paso adelante y puso su manita sobre el brazo de Catalina. Su piel era cálida, suave, olía a jabón de avena. Y entonces, con una voz tan bajita que casi fue un suspiro, dijo: «Mi mamá dice que hoy te toca volver a levantarte». El mundo se detuvo. Catalina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sus ojos se abrieron enormes. Las palabras retumbaban en su cabeza como campanas. «Mi mamá dice». Marcos llegó corriendo, con la respiración agitada. «Lo siento muchísimo, señora. Sofía, ven acá, no molestes». Pero Catalina levantó una mano temblorosa deteniéndolo. «Espera». Su voz apenas salía. «¿Qué dijiste?» Sofía la miró con esos ojos enormes, inocentes, y repitió: «Mi mamá dice que hoy te toca volver a levantarte». Marcos se puso pálido. «Sophie, no». Catalina lo miró, buscando respuestas. «¿Su mamá?» Marcos tragó saliva. Bajó la mirada. «Mi esposa, Elena, murió hace 2 años». El silencio que siguió fue denso, pesado, como niebla espesa. Catalina miró a Sofía. La niña no parecía asustada ni confundida. Parecía en paz, como si acabara de entregar un mensaje urgente y ahora su trabajo estuviera completo. «¿Cómo sabe eso?», susurró Catalina, con la voz quebrándose. «¿Cómo sabe que necesito levantarme?». Marcos negó con la cabeza, impotente. «No lo sé. A veces ella dice cosas, frases que Elena decía, como si...». No terminó la frase. No hacía falta. Catalina sintió un escalofrío recorriéndole la columna. Y entonces algo imposible sucedió. Un hormigueo, pequeño, lejano, casi imperceptible, en el pie izquierdo. Se quedó paralizada, sin atreverse a respirar. El hormigueo duró apenas 2 segundos y desapareció, como si nunca hubiera estado. Pero lo sintió, lo sintió. «Dios mío», susurró. Marcos no sabía qué hacer. Parte de él quería tomar a Sofía y salir corriendo antes de que la situación se pusiera más extraña. Pero otra parte, la parte que todavía creía en cosas inexplicables, la parte que había visto a Elena despedirse con los ojos cuando ya no podía hablar, esa parte le decía que se quedara. «¿Está bien?», preguntó con cuidado. Catalina levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No lo sé, yo acabo de sentir». Se detuvo. Sonaba ridículo, imposible. Pero Sofía sonrió, como si supiera exactamente lo que había pasado. «¿Ves?», dijo la niña. «Mi mamá no miente». Y sin más, dio media vuelta y regresó a su mesa, tarareando una canción que Catalina no reconoció. Marcos se quedó parado ahí, con las manos en los bolsillos, sin saber si disculparse o quedarse en silencio. Catalina lo miró, realmente lo miró. No como la gente suele mirar a los pobres con lástima condescendiente, ni como los ricos miran a la clase trabajadora con distancia educada. Lo miró como persona. «Siéntate», dijo ella, señalando la silla vacía frente a ella. «Por favor». Marcos dudó. «No quiero molestar». «No molestas. Necesito entender». Marcos asintió lentamente y se sentó. Sus manos grandes, encallecidas, descansaron sobre la mesa. Catalina notó las astillas incrustadas bajo las uñas, las cicatrices en los nudillos, manos que construían cosas. «¿Qué quieres saber?». Catalina tragó saliva. «¿Tu esposa? ¿Cómo era?». Marcos sonrió, y fue una sonrisa triste pero hermosa. Elena era maestra de primaria. Le encantaban los niños. Decía que cada uno era un universo por descubrir. Hizo una pausa. Cuando le diagnosticaron cáncer, lo primero que pensó fue en sus alumnos. Quería terminar el ciclo escolar antes de dejarse caer. ¿Y lo hizo? Hasta el último día. Marcos se limpió la comisura del ojo con el pulgar. Murió en casa, con Sofía dormida a su lado.
Le cantaba una canción de cuna que su abuela le enseñó. Catalina sintió que se le cerraba la garganta. Lo siento mucho. Yo también. Marcos miró hacia donde Sofía comía su concha con concentración absoluta. Pero Elena me enseñó algo importante antes de irse. Me dijo, no guardes el dolor, Marcos. Conviértelo en algo que ayude a alguien más. ¿Y eso es lo que haces? Marcos se encogió de hombros. Lo intento. Le enseño a Sophie lo que Elena me enseñó a mí. Que dar es recibir. No siempre en la misma moneda, pero siempre en algo. Catalina miró el billete de $5 que todavía sostenía en la mano. Por eso ella... Sí, lleva meses ahorrando ese dinero. Yo pensaba que era para un juguete, pero al parecer... Marcos sonrió apenas. Tenía otros planes. Catalina sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación. Eran de... asombro. Tu hija tiene 4 años y ya entiende cosas que yo, con 28, todavía no entiendo. Los niños ven diferente. Marcos la miró directo a los ojos. No ven la silla, no ven el dinero, ven el corazón. Esas palabras se clavaron en Catalina como anzuelos. Mi corazón está roto, susurró. El mío también. Marcos extendió la mano sobre la mesa, sin tocarla, solo ofreciéndola. Pero los corazones rotos siguen latiendo, y mientras laten, hay esperanza. Catalina miró esa mano, ruda, trabajadora, honesta, y por primera vez en 3 años sintió algo que había olvidado. Conexión. Tomó su mano, y en ese instante el hormigueo volvió, más fuerte esta vez. Subiendo desde el pie izquierdo hasta la rodilla, soltó un grito ahogado. ¿Qué pasa? Marcos se alarmó. Catalina lo miró con los ojos desorbitados. Lo sentí, mis piernas, lo sentí. Marcos se quedó en shock. ¿Estás segura? Sí. No sé cómo, no sé por qué, pero no pudo terminar. Las lágrimas la vencieron. Marcos apretó su mano. Tal vez Elena sí te mandó un mensaje. Catalina soltó una risa entrecortada, mitad llanto, mitad incredulidad. Eso es imposible. También es imposible que una niña de 4 años diga exactamente lo que necesitabas escuchar en el momento exacto. Marcos sonrió con suavidad. Y sin embargo, aquí estamos. Catalina se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No sé qué pensar. Entonces no pienses, solo siente. Y ahí, en ese café que olía a canela, rodeada de extraños que se volvieron menos extraños en segundos, Catalina Mendoza dejó de pelear contra el mundo por un momento, y simplemente sintió. Esa noche, Catalina no pudo dormir, pero esta vez no fue por el insomnio habitual, fue porque cada 5 minutos se miraba las piernas, esperando volver a sentir ese hormigueo. Nada, silencio absoluto. Tal vez me lo imaginé, tal vez fue estrés, tal vez estoy perdiendo la cabeza. Pero no podía sacarse de la mente la frase de Sofía. Mi mamá dice que hoy te toca volver a levantarte. Tomó su celular y buscó el contacto que Marcos le había dado antes de irse. Solo un número, sin foto, sin nombre aún. Escribió, gracias por hoy. No sé por qué, pero hoy sentí algo. Dudó antes de enviar. Sonaba ridículo, pero presionó enviar de todas formas. La respuesta llegó 3 minutos después. A veces lo imposible solo necesita que alguien crea en él. Buenas noches, Catalina. Leyó el mensaje 10 veces, y por primera vez en 1095 noches, Catalina Mendoza se durmió con una sonrisa. A la mañana siguiente, Catalina hizo algo que no había hecho en años. Llamó a su fisioterapeuta. Julián Ortega era un hombre joven, de unos 32 años, con la energía incansable de un entrenador de atletismo y la paciencia de un monje budista. Había trabajado con Catalina desde el primer mes después del accidente y había visto cada etapa de su duelo: la negación, la rabia, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación, o eso creía. Catalina, qué sorpresa, dijo Julián cuando atendió la videollamada. Pensé que ya no querías saber nada de mí. Lo sé, fui una idiota. No digas eso, solo estabas procesando. Julián,
necesito que me pongas en el calendario. Esta semana. Hubo una pausa. ¿Estás segura? La última vez dijiste que no tenía sentido seguir intentando. Cambié de opinión. ¿Qué pasó? Catalina sonrió para sí misma. Conocí a una niña de 4 años que me recordó que no todo está perdido. Julián se rió. Bueno, si una niña de 4 años puede convencerte, yo no voy a discutir. ¿Jueves a las 10? Perfecto. Colgó y sintió algo extraño en el pecho, algo parecido a la esperanza. Pero antes de eso, tenía que hacer otra llamada. Esta era más difícil. Buscó el contacto del doctor Alejandro Bosch. El neurocirujano contestó al tercer tono, con esa voz profesional y ligeramente fría que había perfeccionado en 20 años de dar malas noticias. Catalina, buenos días. ¿Pasó algo? Doctor, necesito que me haga estudios de nuevo. Silencio. ¿Estudios, Catalina? Ya hemos hecho todos los estudios posibles. El diagnóstico es irreversible, lo sé. Catalina tomó aire. Pero ayer sentí algo. ¿Sentiste qué? Un hormigueo en el pie izquierdo y luego en la rodilla. La voz del doctor se volvió más seria, casi paternal. Catalina, ya hemos hablado de esto. El dolor neuropático puede manifestarse como hormigueos, pinchazos, incluso sensación de calor. Pero no significa que no era dolor, era sensación. Eso es neurológicamente improbable dado tu nivel de lesión. Doctor, por favor. Su voz se quebró. Solo hágame los estudios. Si no hay nada, acepto el diagnóstico. Pero si hay aunque sea un 1% de posibilidad... Bosch suspiró. Está bien, pero no quiero que te hagas ilusiones. No me las voy a hacer. Solo quiero saber. Te espero el lunes en el consultorio. Traes estudios previos para comparar. Ahí estaré. Colgó y se quedó mirando el techo de su habitación. Afuera, el sol entraba por las cortinas gruesas que su madre había mandado instalar para proteger su privacidad. ¡Qué ironía! Todo en esa casa estaba diseñado para protegerla, y sin embargo, Catalina se sentía más prisionera que nunca. Se acercó a su buró y abrió el cajón del fondo. Ahí, guardada en una caja de madera tallada, estaban las cosas de Ricardo. Una foto de ambos en Oaxaca, un anillo de plata que él usaba, un recorte de periódico del accidente que ella nunca tuvo el valor de leer completo, y una carta, la carta que Ricardo le había escrito 2 semanas antes de morir. Era su cumpleaños y él se había ido de viaje por trabajo. La carta decía: Cata, cuando vuelva te voy a pedir que hagamos algo loco, algo que nos asuste, porque la vida es demasiado corta para vivirla con miedo. Te amo, siempre. R. Catalina había leído esa carta cientos de veces. Y cada vez le dolía más, porque Ricardo nunca volvió para hacer ese algo loco. Pero ahora, con el billete de $5 de Sofía guardado en su cartera y las palabras de Elena resonando en su cabeza, Catalina sintió algo diferente. Sintió que tal vez, solo tal vez, Ricardo no querría que ella se quedara atrapada en esa silla para siempre. Querría que hiciera algo loco, algo que la asustara. Querría que intentara levantarse. El jueves llegó más rápido de lo que esperaba. Catalina entró al gimnasio de rehabilitación con el estómago hecho nudo. El lugar olía a desinfectante y goma de ejercicio. Había espejos en todas las paredes, barras paralelas, colchonetas, pesas, poleas, todo diseñado para reconstruir cuerpos rotos. Julián la recibió con una sonrisa enorme. «Ahí está mi guerrera favorita». Catalina puso los ojos en blanco. «No exageres». «No exagero. Te conozco desde hace 3 años y sé lo difícil que es volver después de rendirse». Se agachó para quedar a su altura. «¿Lista?» «No, pero hazlo de todas formas». Julián se rió y empujó la silla hacia el área de trabajo. Comenzaron con lo básico: ejercicios de movilidad en las articulaciones, estiramientos para evitar contracturas, trabajo de tronco. Catalina lo hacía mecánicamente, con la mente en otro lado. «¿Estás aquí conmigo o en Marte?», preguntó Julián. «Perdón, es que
No sé si esto tenga sentido. ¿El qué? Todo esto. ¿Y si nunca vuelvo a caminar? Julián dejó de ajustar la banda elástica y la miró directo a los ojos. ¿Sabes cuál es el error más grande que comete la gente en rehabilitación? ¿Cuál? Pensar que el objetivo es caminar. Se sentó en una pelota de ejercicio frente a ella. El objetivo es vivir. Caminar sería increíble, sí, pero mientras tanto necesitas fuerza, resistencia, movilidad para hacer tu vida más fácil, más plena. Esto no es solo por tus piernas, es por ti. Catalina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tienes razón, siempre tengo razón, soy fisio. Julián guiñó un ojo. Ahora vamos con lo bueno. Barras paralelas. El corazón de Catalina dio un brinco. ¿Ya? Ya. Julián la ayudó a trasladarse a las barras. Catalina se aferró a los barrotes de metal con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sus piernas colgaban inertes, inútiles. Recuerda, dijo Julián, no esperes que ellas hagan el trabajo. Tus brazos, tu tronco, tu core, esos son tus motores ahora. Catalina asintió, respiró hondo y empujó. Su cuerpo se elevó unos centímetros del asiento. Sus piernas seguían colgando, pero estaba arriba, de pie, técnicamente. ¡Eso! ¡Aguanta! Los brazos le temblaban. El sudor le corría por las sienes. Contó hasta 5 y se dejó caer de nuevo en la silla. Estaba jadeando como si hubiera corrido un maratón. Lo hice. ¡Lo hiciste! Julián aplaudió como niño en fiesta de cumpleaños. ¿Ves? Todavía tienes fuego. Catalina se rió, exhausta pero viva, y entonces, justo cuando estaba a punto de tomar agua, su celular vibró. Un mensaje, de un número desconocido. Abrió. Era un audio. La voz de Sofía. Hola, señora Catalina. Mi papá me ayudó a mandarte esto. 1, 2, tú puedes. 1, 2, tú puedes. Mi mamá dice que ya casi. Te quiero mucho. Catalina se quedó paralizada. Escuchó el audio 3 veces. Y lloró, pero esta vez lloró de gratitud. Los días siguientes fueron un torbellino. Catalina volvió a terapia 2 veces más esa semana. Cada sesión era una batalla, pero cada batalla la hacía sentir más viva. Julián la empujaba al límite, pero nunca la dejaba caer. Y cada noche Sofía le mandaba un audio. A veces era solo un buenas noches, a veces era una canción que Elena le había enseñado, a veces era un 1, 2, tú puedes. Catalina guardaba cada mensaje como tesoros, y Marcos se convirtió en algo inesperado. Un amigo, un confidente, hablaban por mensaje todos los días, a veces de cosas profundas, el duelo, la culpa, el miedo. A veces de cosas tontas. ¿Qué película ver? ¿Si la piña va en la pizza? Marcos decía que sí. Catalina decía que eso era un crimen. Era raro, era reconfortante, era necesario. El lunes llegó y con él los estudios médicos. El doctor Voss la recibió en su consultorio. Todo paredes blancas y diplomas enmarcados. Olía a alcohol y papel nuevo. Catalina odiaba ese olor. Bueno, Catalina, vamos a hacerte una resonancia magnética y una electromiografía. Eso nos va a decir si hay algún cambio en la conducción nerviosa. ¿Cuánto tardan los resultados? La resonancia la vemos hoy. La electromiografía toma un par de días. Catalina asintió. 2 horas después, estaba acostada en la camilla del resonador, escuchando esos ruidos mecánicos que sonaban como ciencia ficción de bajo presupuesto. Cerró los ojos y pensó en Sofía, en Marcos, en Elena, a quien nunca conoció pero que de alguna forma sentía cerca. Mi mamá dice que hoy te toca volver a levantarte. Cuando terminó, la llevaron de vuelta al consultorio. El doctor Voss ya estaba revisando las imágenes en su computadora. Tenía el ceño fruncido. ¿Qué pasa?, preguntó Catalina con el corazón en la garganta. Voss no respondió de inmediato. Acercó la imagen, la alejó, la comparó con los estudios anteriores. Esto no tiene sentido. ¿Qué no tiene sentido? El doctor giró la pantalla para que ella pudiera ver. Mira aquí, señaló una zona gris en la columna.
Hace 3 años, esta área mostraba interrupción completa del tejido nervioso, cicatrización, muerte celular. Sí, lo sé, me lo explicaste 1000 veces, pero ahora vos amplió la imagen. Hay señales de actividad eléctrica residual, mínima, casi imperceptible, pero está ahí. Catalina sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué significa eso? Significa que algo cambió, no sé qué, no sé cómo, pero algo cambió. ¿Puedo volver a caminar? Vos levantó una mano. No te adelantes. La actividad que estoy viendo es insuficiente para regeneración funcional. Pero hizo una pausa. No debería estar ahí. Según todo lo que sabemos de lesiones medulares completas, esto es imposible. Pero está pasando. Sí, está pasando. Catalina sintió que le temblaba todo el cuerpo. ¿Y ahora qué? El doctor se quitó los lentes y los limpió con un paño. Ahora esperamos la electromiografía. Si esa prueba confirma conducción nerviosa, entonces estamos ante algo que no he visto en 20 años de carrera. ¿Un milagro? Vos sonrió apenas. Yo no creo en milagros, Catalina. Creo en cosas que aún no entendemos. Catalina salió del consultorio con las manos temblando. Se subió a su camioneta adaptada y se quedó ahí, en el estacionamiento, llorando. No de tristeza, de esperanza. Tomó el celular y escribió a Marcos. Algo está pasando. Los estudios muestran cambios. No sé qué significa, pero algo está pasando. La respuesta fue inmediata. Te dije, Elena nunca se equivoca. 3 días después, llegaron los resultados de la electromiografía. Catalina estaba en su casa, en el estudio que su padre había construido antes de morir, rodeada de libros que nunca leía, y un escritorio de caoba que pesaba más que un elefante. Estaba revisando unos contratos de la empresa familiar cuando sonó el teléfono. Doctor Voss. ¿Doctor? Catalina, necesito que vengas al consultorio. El tono era serio. ¿Pasó algo malo? No, pasó algo inexplicable. 20 minutos después estaba sentada frente al doctor, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Voss tenía los resultados impresos frente a él. Había marcado varias líneas con resaltador amarillo. Los resultados confirman lo que vimos en la resonancia. Hay conducción nerviosa. La miró directo a los ojos. Mínima, errática, pero real. ¿Qué tan mínima? Suficiente para explicar las sensaciones que describes, los hormigueos, la percepción de movimiento, pero no suficiente para caminar. Voss dudó. No lo sé, Catalina. Honestamente no lo sé. Esto no debería estar pasando. Repetí las pruebas 2 veces. Cambié el equipo. Revisé cada conexión. No hay error técnico. Catalina se inclinó hacia adelante. Dígamelo directo, doctor. ¿Hay posibilidad? Voss juntó las manos sobre el escritorio. Si me hubieras preguntado hace un mes, te habría dicho que no, que la ciencia es clara, que las lesiones completas no se regeneran. Pero, suspiró, los milagros no existen, Catalina. Lo que existe es lo que aún no entendemos, y ahora mismo no entiendo qué está pasando en tu columna. Entonces hay esperanza. Hay algo. No quiero que te hagas ilusiones, pero tampoco voy a negarte la verdad. Algo cambió. Y si seguimos con rehabilitación intensiva, neuroplasticidad, estimulación eléctrica, tal vez, solo tal vez, podamos amplificar ese cambio. Catalina sintió que se le escapaba una risa entrecortada, mitad llanto, mitad incredulidad. ¿Me está diciendo que sí hay posibilidad? Te estoy diciendo que vamos a intentarlo, sin promesas. Pero vamos a intentarlo. Catalina salió del consultorio flotando, literalmente flotando. No sentía el peso de la silla, ni el calor del sol, ni el ruido del tráfico. Solo sentía una cosa, esperanza. Llamó a Marcos. «¿Hola?», contestó él con ruido de sierra eléctrica de fondo. «Marcos, tenías razón. La sierra se detuvo. ¿Qué pasó?» «Los estudios. Hay cambios. Hay actividad nerviosa. No sé cómo, no sé por qué, pero está pasando». Marcos soltó una risa profunda, cálida. «¿Ves? Te dije que Elena no miente. ¿Puedo verlas? ¿A ti y a Sofía?» «Claro. ¿Cuándo?» «Ahora. Si puedes».
Te mando la dirección. La casa de Marcos estaba en Coyoacán, en una calle tranquila llena de jacarandás y bugambilias. Era pequeña, de 2 pisos, con fachada color terracota y una puerta de madera tallada que Marcos había hecho él mismo. Olía a madera fresca y a café recién hecho. Sofía abrió la puerta antes de que Catalina pudiera tocar el timbre. ¡Catalina!, gritó la niña, y se lanzó a abrazarla. Catalina la abrazó con fuerza, sintiendo el calor pequeño y perfecto de ese cuerpecito. «Hola, chiquita. Mi papá dice que tienes buenas noticias». «Sí, muy buenas». Marcos apareció detrás de Sofía, con una sonrisa que le iluminaba todo el rostro. «Pasa, por favor». Catalina entró. La casa era sencilla, pero llena de detalles hermosos. Muebles de madera hechos a mano, fotos en las paredes, plantas en cada rincón. Y en la sala, sobre la repisa, una foto de Elena. Catalina se detuvo frente a ella. Elena tenía una sonrisa enorme, el tipo de sonrisa que ilumina cuartos enteros. Llevaba el cabello recogido en una trenza y abrazaba a Sofía, que no tendría más de 2 años en esa foto. «Era hermosa», dijo Catalina. «Lo era», respondió Marcos, parado a su lado. «Por dentro y por fuera. Lamento no haberla conocido. Ella te conoce». Marcos señaló la foto. «Estoy seguro». Se sentaron en la sala. Sofía se sentó en el piso con sus crayones y comenzó a dibujar. Catalina le contó todo a Marcos. Los estudios, el doctor, la posibilidad. «No sé si voy a caminar», dijo ella. «Pero al menos ahora hay algo. Una puerta que antes estaba cerrada». Marcos tomó su mano. «¿Sabes qué es lo más increíble de esto?» «¿Qué?» «Que hace una semana estabas en ese café, lista para rendirte, y ahora estás aquí, peleando». La miró con una intensidad que hizo que Catalina se sonrojara. «¿Eso ya es un milagro?» Sofía levantó la vista de su dibujo. «Catalina, ¿quieres ver lo que hice?» «Claro, mija». La niña corrió hacia ella y le mostró el papel. Era un dibujo de 3 personas, una mujer en silla de ruedas, un hombre alto y una niña pequeña. Estaban tomados de las manos, y arriba, flotando como un ángel, había otra mujer con alas. «Eres tú», dijo Sofía, señalando a la mujer en la silla. «Y ese es mi papá, y esa soy yo, y esa», señaló al ángel, «es mi mamá, está cuidándote». Catalina sintió que se le rompía el corazón. «Es hermoso, Sofía. Es para ti, para que no olvides». Catalina tomó el dibujo con manos temblorosas. «Nunca lo voy a olvidar, te lo prometo». Las semanas que siguieron fueron las más intensas de la vida de Catalina. Terapia todos los días, ejercicios en casa, dieta estricta, descanso medido. Cada parte de su rutina estaba diseñada para maximizar cualquier posibilidad de recuperación, y poco a poco comenzaron a pasar cosas. Primero fue el dedo gordo del pie derecho. Un día, durante una sesión con Julián, Catalina lo vio moverse. Solo 1 milímetro, pero se movió. «Julián, mira». Julián se arrodilló frente a ella mirando el pie como si fuera oro. «Hazlo otra vez». Catalina cerró los ojos, se concentró con toda su alma, y el dedo se movió otra vez. Julián gritó: «¡Santa Madre de Dios, lo hiciste!». Se abrazaron y lloraron como niños. Luego fue el tobillo, un pequeño giro, luego la rodilla, un leve temblor. Cada avance era microscópico, pero cada avance era real. El doctor Voss la monitoreaba cada semana, incrédulo pero fascinado. «Estás reescribiendo los libros de medicina», le dijo un día. «Si publico esto, nadie me va a creer». «No publique nada», respondió Catalina. «Solo ayúdeme a llegar hasta el final». «Lo haré». Pero no todo era fácil. Hubo días malos, días donde no había progreso. Días donde el dolor neuropático era tan fuerte que Catalina lloraba durante horas. Días donde quería rendirse. Y en esos días, Sofía le mandaba un mensaje, o Marcos la llamaba, y ella recordaba por qué estaba luchando. 2 meses después del encuentro en el café, Catalina recibió una llamada que no esperaba. Era su madre, Gabriela Mendoza. «Catalina, necesito verte». La voz de su madre era fría, controlada.
Catalina sintió un escalofrío. ¿Pasó algo? Pasó que me enteré de lo que estás haciendo. ¿A qué te refieres? La terapia, los estudios, esta obsesión con caminar. Gabriela suspiró con dramatismo. Hija, por favor, ya hablamos de esto. Catalina apretó el teléfono. No es una obsesión, mamá. Es mi vida. Tu vida es cuidarte, aceptar tu condición, no torturarte persiguiendo sueños imposibles. No son imposibles. Los doctores dicen que hay cambios. Los doctores te están dando falsas esperanzas. Gabriela subió el tono. ¿Sabes cuánto me dolió verte sufrir estos 3 años? ¿Sabes cuántas noches no dormí? Y ahora, justo cuando habías encontrado paz, vuelves a esto. Catalina sintió que le hervía la sangre. Yo nunca encontré paz, mamá. Encontré resignación, y no son lo mismo. Es lo mismo cuando la realidad es inamovible. La realidad cambió. La realidad es que estás en una silla de ruedas. Gabriela casi gritó. Y mientras más rápido lo aceptes, más rápido podrás ser feliz. Catalina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cómo voy a ser feliz si ni siquiera me dejas intentar? Porque intentar y fallar te va a destruir. Prefiero tenerte triste, pero entera que destrozada por otra desilusión. Mamá, la voz de Catalina tembló. Necesito que entiendas algo. Esta no es tu decisión, es mía, y voy a seguir intentando con o sin tu apoyo. Hubo un silencio largo. Entonces lo harás sin mi apoyo. Y colgó. Catalina se quedó sentada en medio de su habitación, llorando. No de tristeza, sino de rabia. Su madre, que se suponía debía estar de su lado, la estaba saboteando. Tomó el celular y llamó a Marcos. «Hola», contestó él con esa voz cálida que siempre la tranquilizaba. «Marcos, acabo de pelear con mi mamá». «¿Qué pasó?» Catalina le contó todo. La conversación, las acusaciones, el rechazo. Marcos escuchó en silencio. «¿Sabes qué creo?», dijo al final. «¿Qué? Que tu mamá tiene miedo». «¿Miedo de qué?» «De perderte. Otra vez». Marcos hizo una pausa. «Ya perdió a tu papá. Ya te vio al borde de la muerte. Ahora verte luchar por algo que puede fallar le aterra. No es que no te apoye, es que no soporta la idea de verte caer». Catalina se limpió las lágrimas. «Pero yo necesito intentar. Lo sé, y tienes razón. Pero entiende que para ella protegerte es mantenerte en un lugar seguro, aunque ese lugar te ahogue». Catalina soltó una risa amarga. «¿Cómo haces para ser tan sabio?» «No soy sabio, solo soy un papá que aprendió que a veces amar es soltar». Esas palabras se quedaron con Catalina. A veces amar es soltar. Una semana después, Catalina recibió un mensaje de Julián. «Mañana vamos a intentar algo grande. Ven preparada mentalmente». Catalina no durmió esa noche. Al día siguiente llegó al gimnasio con el estómago hecho nudo. Julián la esperaba junto a las barras paralelas, pero esta vez con algo diferente. Una caminadora con arnés. ¿Una caminadora?, preguntó Catalina. «Con soporte total. Tus pies van a moverse, aunque sea asistidos. Pero el objetivo es que tu cerebro recuerde el patrón motor de caminar». Catalina tragó saliva. «¿Y si no funciona?» «Entonces seguimos intentando». La trasladaron al arnés. Catalina quedó suspendida sobre la banda de la caminadora, con las piernas tocando apenas el suelo. Julián ajustó las correas. «¿Lista?» «No, pero empieza». Julián encendió la máquina. La banda comenzó a moverse lentamente. Los pies de Catalina se arrastraban, inertes, pero el arnés la sostenía, simulando el movimiento de caminar. «Cierra los ojos», dijo Julián. «Siente el movimiento. Deja que tu cerebro lo recuerde». Catalina cerró los ojos. Y entonces algo increíble pasó. Sus piernas comenzaron a responder, solo un poco, 1 milímetro de flexión en la rodilla, un pequeño empuje con el talón. Julián lo vio. «¡Catalina! ¡Sigue!». Ella se concentró con cada fibra de su ser, y la pierna derecha se dobló, apenas, pero se dobló. «Lo estás haciendo. Lo estás haciendo». Catalina abrió los ojos y vio sus piernas moviéndose. No era caminar, no todavía, pero era algo.
Lloró. Julián lloró. Y en ese momento, Catalina supo que el milagro no era instantáneo. Era un paso a la vez. Pasaron 3 meses desde el encuentro en el café. Catalina ahora podía mover ambas piernas con asistencia. Podía sentir cuando alguien tocaba su pie. Podía flexionar las rodillas, pero aún no podía ponerse de pie sola. Y eso la frustraba. Un día, después de una sesión particularmente dura, Catalina le dijo a Julián: «Siento que estoy estancada». «No estás estancada, estás consolidando. No es suficiente». «¿Suficiente para qué?». Catalina lo miró. «Para caminar, de verdad». Julián se sentó frente a ella. «¿Sabes cuál es la diferencia entre caminar y vivir?». Catalina negó con la cabeza. «Vivir es lo que haces ahora mismo, con o sin piernas. Caminar sería el bonus, pero ya estás viva, Catalina, más viva que hace 3 meses». Tenía razón. Catalina había cambiado, no solo físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Ahora tenía amigos, tenía propósito, tenía esperanza, y eso, en sí mismo, era un milagro. El día del milagro final llegó sin aviso. Era un martes común. Catalina estaba en terapia con Julián. Llevaban 1 hora trabajando y ella estaba cansada, sudorosa, frustrada. «Una vez más», dijo Julián, «barras paralelas». Catalina suspiró, pero obedeció. Se trasladó. Agarró los barrotes, respiró hondo. Y entonces algo en su interior se rompió. No de dolor, de liberación. Pensó en Ricardo, en el accidente, en los 3 años de culpa. Y por primera vez se perdonó. «No fue mi culpa. Sobreviví. Y está bien que haya sobrevivido». Con esa claridad cristalina empujó. Pero esta vez no fueron solo sus brazos. Sus piernas respondieron. Se puso de pie, sin apoyo total, sin arnés. Solo sus piernas, temblando, débiles. Pero ahí, Julián se quedó paralizado. «Catalina». Ella lo miró con los ojos enormes. «Julián, estoy de pie. No te muevas». «Espera». Julián sacó su celular y comenzó a grabar. «Respira, mantén el equilibrio». Catalina temblaba como hoja en tormenta, pero seguía de pie. 5 segundos, 10, 15. Y entonces algo imposible. Levantó el pie derecho, apenas 1 centímetro, y lo puso adelante. Un paso. Julián gritó: «Catalina, diste un paso». Ella se rió y lloró al mismo tiempo. Y dio otro paso, y otro. 3 pasos en total antes de que las piernas cedieran y Julián la atrapara. Pero fueron 3 pasos, 3 pasos reales. Esa noche Catalina llamó a Marcos. «Hola», contestó él. «Marcos, caminé». Silencio. «¿Qué?» «Caminé. 3 pasos. Pero caminé». Escuchó un sollozo del otro lado. «Elena tenía razón», dijo Marcos con la voz rota. «Hoy te tocaba levantarte». Catalina lloró. «Necesito verlas. A ti y a Sofía. Mañana. Aquí estaremos». Al día siguiente, Catalina llegó a la casa de Marcos con el corazón latiendo como tambor. Sofía abrió la puerta con su eterno vestidito amarillo. «¡Catalina!». «Hola, chiquita. Tengo algo que enseñarte». Entraron a la casa. Marcos estaba en la sala, nervioso, emocionado. Catalina se trasladó al centro de la habitación. «¿Lista?», le preguntó a Sofía. La niña asintió con los ojos enormes. Catalina se aferró a los reposabrazos de la silla, empujó y se puso de pie. Marcos ahogó un grito. Catalina tembló, respiró, se concentró y dio un paso, luego otro, luego otro. Caminó 4 pasos hasta donde estaba Sofía y se arrodilló frente a ella. «¿Ves?», dijo Catalina llorando. «Tu mamá no miente». Sofía la abrazó con fuerza. «Te lo dije. Mi mamá siempre tiene razón». Marcos se arrodilló junto a ellas y las abrazó a ambas. Y en ese momento, bajo el techo de esa casa humilde llena de amor, ocurrió el verdadero milagro. No fue que Catalina caminara, fue que volvió a creer. 6 meses después, Catalina caminaba con bastón. No perfectamente, no como antes, pero caminaba. El doctor Voss publicó su caso en una revista médica internacional bajo el título
Regeneración nerviosa parcial post-lesión completa, un caso que desafía el paradigma. Catalina seguía en terapia, seguía luchando, pero ahora luchaba con propósito. Había comenzado una fundación para personas con lesiones medulares, financiando terapias y estudios. Le puso el nombre, Fundación Elena, en honor a la mujer que nunca conoció, pero que le salvó la vida. Marcos se convirtió en su mejor amigo, y tal vez, con el tiempo, algo más. Sofía seguía mandándole mensajes de voz todos los días. Y Gabriela, su madre, finalmente aceptó que soltar a su hija era la única forma de amarla de verdad. Un día, Catalina volvió al café donde todo comenzó. Se sentó en la misma mesa de la esquina y esperó. Marcos y Sofía llegaron 20 minutos después. «Perdón la tardanza», dijo Marcos. «El tráfico estaba imposible». Catalina sonrió. «No hay problema. Tenía que hacer esto». Sacó un sobre de su bolsa. Dentro estaban los $5 que Sofía le había dado ese día. Se los dio a la niña. «No era para pagar», dijo Catalina. «Era para que creyera, y lo hice. Ahora te los devuelvo para que ayudes a alguien más». Sofía tomó el billete con solemnidad. «¿Y tú qué vas a hacer?». Catalina sonrió. «Voy a seguir caminando». Y entonces, mientras el sol entraba por las ventanas del café, iluminando las plantas que colgaban como cascadas verdes, Catalina Mendoza se puso de pie, sin bastón, temblorosa, pero firme, y caminó hacia la vida que casi pierde, hacia el amor que encontró, hacia el milagro que nunca dejó de creer, porque a veces todo lo que necesitas para levantarte es que alguien crea en ti, incluso cuando tú ya no puedes. Vamos a crear algo juntos. Comenta 1, lo que más te gustó de la historia, y 2, tu ciudad o país. Así conocemos a nuestra comunidad alrededor del mundo. Y no olvides darle like y suscribirte para más historias transformadoras.